Hola chicos, uy, qué alto. Bienvenidos otra vez a esta nueva ponencia. Es de Sitaso y nos están acompañando Steph y Alejandro y espero que os guste un montón. El título es, como bien podéis leer, Reimagining Frontend Development. Entonces, espero que la disfrutéis un montón y recordad que a la salida os escanearemos el QR y poco más. Que os guste mucho. Bueno, muy buenas a todos, futuros informáticos e informáticas. Se me hace un poquito raro decirlo porque yo salí de aquí el año pasado. Entonces, el año pasado estaba ahí sentado y la verdad que hay una diferencia un poquito grande de un lado a otro. Yo tengo hoy el placer de presentaros nuestra charla, que pues bueno, como vais a ver, ya os han leído y os vuelvo a leer, se titula Reimagining Frontend Development. Entonces, bueno, tanto yo como Steph venimos desde Sitaso, que por introduciros un poquillo, somos una empresa alemana que lo que hacemos nosotros es software crítico para el negocio de las empresas. Es decir, por ejemplo, una empresa que lo que haga sean turbinas eólicas, ellos lo que van a estar concentrados es precisamente en crear, en hacer las turbinas eólicas, en hacer que funcionen bien y probablemente no quieran ni dedicar los recursos ni tengan tiempo a entender cómo hacer que ese software que realmente es lo que haga que funcione la turbina eólica, pues vaya bien. Pues eso es lo que hacemos nosotros y principalmente lo hacemos con empresas de industria 4.0 y generalmente lo hemos venido haciendo principalmente con industria, o sea, con automatización industrial, con industria médica y bueno, últimamente pues nos estamos metiendo mucho en tema de Administration Shell y de inteligencia artificial, que supongo que os sonará un poquito más a todos. Y como no quiero que os durmáis en la segunda charla de la mañana, pues vamos a empezar, voy a dejar ya de introducir cosas, así que vamos a la primera diapo que tenemos, porque yo quiero empezar la charla haciéndoos una pregunta. A lo mejor algo de lo que hay aquí remotamente os suene. O sea, yo sé que estos son herramientas de alto nivel que muchos seguro que no habéis utilizado y nos han hecho la mitad de las prácticas. A mí tampoco me las hicieron. Entonces, yo os quería hacer una pregunta, no sé si se me ve muy bien, pero os quería preguntar en esta imagen que tenéis a la derecha, que tenéis esta herramienta, a ver si funciona así, que podéis ver aquí, que le echéis un vistazo un momentito y así rápido para ejercitar un poquito el brazo, me levantéis la mano los que creéis que habéis usado esta herramienta en los últimos 5 años, por ejemplo. Dejo un momentito. Bueno, veo pocas manos, entonces voy a pasar al siguiente punto, que es esta herramienta que tenemos a la derecha, que estoy seguro de que os suena menos. También os voy a preguntar cuántos de vosotros habéis utilizado esta herramienta de la derecha en los últimos 5 años, así una estima. Serio, sin vergüenza, podéis levantar alguno a la mano, ¿no? Bueno, veo que la diferencia es bastante clara. Sé que este no es el actual. De hecho, aposta os he puesto estas dos imágenes, porque estas dos imágenes, lo que están corriendo de fondo es lo mismo. Estas dos imágenes, bueno, esta es de cuando salió ChatGPT, en noviembre de 2022. Y esta imagen es el mismo modelo de fondo, que es GPT-3, que antes de ser así, como se usaba desde 2020, porque esto lleva desde 2020 para la gente que quisiera sacarse las prácticas un poco más rápido, esto era así como funcionaba. De fondo es lo mismo, pero podemos ver alguna diferencia. Entonces, creo que sabéis un poco por dónde voy. Os quería preguntar a alguno pues, que quiera hablar un poquito. ¿Cuál es la principal diferencia que veis entre estas dos imágenes? Tenemos la interfaz. ¿Alguna diferencia que creéis que es la principal más? Vale. ¿Podría ser? ¿Alguna otra respuesta que tengamos por aquí? ¿No? Pues obviamente entiendo por qué tiráis por este lado el título de la charla. Yo cuando estudié aquí hice el doble grado con ADE. A lo mejor es porque pienso un poquito en temas de business, pero yo principalmente la diferencia que veo entre aquí y aquí son 200 millones de dólares. Entonces, me gusta la del diseño, porque hay varios niveles de diseño. Me gusta la interfaz, pero yo personalmente, si me ponéis
una interfaz en una mano o 200 millones en la otra, llámame raro, pero cogería 200 millones. Pero bueno, sí es verdad que os voy a dar la razón en el sentido de que venimos a hablar de esto, y venimos a hablar de esto no solo como un concepto informático, no venimos a hablar de una interfaz o de un front como algo para hacerlo bonito, ponerle unos colores a unos botones. Venimos a hablar de esto como la posibilidad de generar 200 millones cuando de fondo no has hecho nada nuevo. Es lo mismo. No solo ocurre aquí, aparte de que hoy en día ya no son 200 millones, son más de 1000 millones. También ocurre, por ejemplo, en el mundo de los dispositivos móviles, porque ahora mismo seguro que si pidiera manos no iba a encontrar ningún Nokia por aquí, porque ya solo se usan para clavar clavos, reventar el suelo en las obras y este tipo de cosas. Pero seguro que si preguntara cuántos tenéis iPhone, pues alguno, más de uno, estaría levantando la mano por aquí. Entonces, podemos ver cómo realmente, cuando salió el iPhone, la diferencia de rendimiento, yo diría que incluso el iPhone tenía peor rendimiento. Lo que realmente da una diferencia y ha hecho que se haya hecho con el mercado es precisamente este diseño centrado en el usuario, este buscar un frontend que diera una interacción con el usuario que esté bastante interesante, que a la gente le guste, que sea engaging. Y bueno, seguro que hay más ejemplos, pero tampoco me quiero ir a empresas de estas multimillonarias porque desde aquí, a mí desde ahí me quedaría súper lejos todo este tipo de cosas. Entonces, os voy a poner un ejemplo de hace no mucho, cuando estaba yo aquí, que la verdad que ahora lo veo y me da un poquito de vergüenza, pero una de las prácticas que entregamos aquí tenía esta interfaz galáctica y bien moderna, que podéis ver aquí a continuación. Tratad de no sorprenderos, yo sé que la verdad es súper dinámica. Yo me acuerdo cuando estaba aquí que muchas de las veces lo que importaba, y es verdad, era lo que había de fondo, era lo que querías aprender al hacer la práctica, y la mayoría de interfaces que hacíamos era esto. A lo que yo voy en la charla de hoy, y mi compañera Steph lo va a explicar muy bien, es sobre todo que esto está muy bien para cuando estamos aquí, pero realmente, aunque detrás de esto tengas el mejor algoritmo del mundo, uses los procedimientos más modernos, estés súper optimizado y eso potencialmente tenga un valor de 3000 millones, si haces una interfaz como yo, pues probablemente no los tenga. Y como yo nunca consigo transmitir esto con la pasión que debería, voy a dejar con mi compañera Steph, que en esto es una crack. Vamos, o sea, si nos ponéis ahora mismo y nos decís, tenéis que hacer un front, y le tapáis los ojos, nos decís, tenéis 3 horas. Le da tiempo a echarse 2 horas de siesta y aún así pegarme una pateada en el front. Así que muchas gracias, chicos. Los dejo con mi compañera Steph, ¿vale? Hola, chicos. Pues muchas gracias por esta increíble introducción. Mi idea hoy es intentar evaluar con vosotros lo que conocéis del front, lo que para vosotros es el front, lo que habéis oído básicamente que no es programar, es simplemente CSS, e intentar darle una vuelta a ese concepto, intentar reinventarlo y al mismo tiempo entender qué es lo que hace un front-end engineer, por qué es importante, por qué es relevante, por qué no nos puede hacer la parte visual de nuestra aplicación una IA, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así que bueno, os voy a introducir un poco lo que me gustaría hablar con vosotros hoy. Vamos a empezar estableciendo cuáles fueron esos orígenes del front, qué tecnologías fueron las que estaban sentando las bases de lo que sería el desarrollo en el front. Y después, gracias a eso, vamos a poder entender realmente qué es el frontend, en qué partes estamos en el desarrollo de producto estamos realmente activos como frontends. Y bueno, básicamente eso nos hará darnos cuenta de que el desarrollo en el front nace de la necesidad de poner esa estética que existe en la vida real en la parte tecnológica. Entonces vamos a estar entre dos mundos siempre, entre la parte de diseño, la parte de requisitos, la parte de producto, la parte de negocio y luego la parte técnica, cogiendo los datos del back y decidiendo cómo vamos a renderizarlos, cómo vamos a acceder a ellos, etcétera, etcétera. Y bueno, eso nos lleva a la pregunta de ¿por qué somos relevantes en un equipo? ¿Por qué se nos necesita? ¿Cuál es nuestro rol en un equipo? Y bueno, cuando vamos entendiendo el desarrollo del front, cuando ya hemos dado esa definición, vamos a ver que la accesibilidad, por ejemplo, no es solamente un par de leyes que hay que cumplir, sino que realmente es el punto core del desarrollo front. Y vamos a dar
una pincelada sobre cómo podemos saber que nuestro front es exitoso. Lo que ha dicho nuestro compañero, al final hay 200 millones de beneficio entre una visualización de ChatGPT y otra, pero ¿cómo podemos saber que nuestro front está bien desarrollado y que va a ser al final un producto exitoso? Y bueno, luego explicaros un poco que si alguno de vosotros tiene esa inquietud de intentar ver que el desarrollo no solamente es ser una persona súper geek y que está todo el día optimizando algoritmos, sino que si tienes una inclinación también estética o un tipo de skill diferente, también hay un espacio para ti en la ingeniería informática y sobre todo en la parte frontal, pues ver qué consejos os daría yo para buscar un equipo cuando salgáis de aquí y poder realizar vuestra carrera como front, y lo que encontré yo en Sitaso, básicamente. Así que bueno, para empezar, me gustaría que partiésemos de la idea de qué es el front, ¿no? Hemos dicho que entendemos que es la parte visual, es la parte bonita, es no programar realmente, es coger un diseño y implementarlo. Así que para intentar conceptualizar y dar una definición de lo que es el front, me gustaría que intentaseis inicialmente pensar en vuestro top 3 de ingenieros, personas notables que hicieron algo en el campo de la ingeniería informática. Visualicéis ese top 3, ¿vale? El que sea, y os toméis unos segundos para intentar pensarlo y lo compartáis quien quiera conmigo. Bueno, pues yo os quiero contar lo que habría sido mi top 3 cuando estaba ahí sentada, como estáis vosotros. Realmente este top 3 me acompañó los 4 años de carrera, ¿vale? Pues obviamente el creador de Linux, creador de Open Source, Richard Stallman, y Turing. Ya está. Cuando yo pensaba en ingeniería informática, esto es en lo que pensaba, estos eran mis referentes. Y creo que me podréis decir, jo, Steph, esto está un poco not updated, ¿no? Hay que renovarse un poco, esto está un poco ya pasado. Entonces, bueno, os voy a dar una versión un poco más actualizada, que quizás os suena más a lo que hubierais pensado vosotros. No tengo que presentar a quiénes son estos individuos, muy probablemente, pero donde quiero llegar es que me gustaría que puntualizásemos ciertas cosas que hay similares entre una versión y otra. Básicamente es el problema de la representación. Al final, yo estaba como vosotros y estaba buscando gente en la que sentirme reflejada. Si os fijáis, estas personas comparten en que todas son muy similares. Y yo, por ejemplo, en mi caso concreto como mujer, no podía encontrar una representación de personas que estuvieran haciendo cosas interesantes en el campo de la ingeniería informática que no se parecieran a estas personas a las cuales yo no me parezco. Y aparte de eso, otra cosa que os podría sonar también, o os podría parecer curiosa, es que ninguna de estas personas se dedican al desarrollo front. Eso implicaba que yo, luego, a nivel personal, solo supiera que se podía hacer arquitectura, inteligencia artificial o datos y backend. Esos eran los campos para mí a los que me iba a poder dedicar cuando saliera de aquí. No había nada más. Y podréis decir, bueno, es que eso tampoco es tan relevante. Pues al final lo que me gustaría que meditaseis es que lo que no sabéis y lo que sabéis al final acaba conformando vuestra realidad, acaba determinando lo que podéis hacer en el momento presente. Entonces, bueno, por tratar de dar una idea respecto a otras figuras que podemos tener y que sí que estaban haciendo cosas interesantes en el front, me gustaría comenzar a explicaros cuáles fueron los orígenes del front. Pues bueno, nuestras key figures van a ser Tim Berners-Lee, creador de la web. Realmente es creador de HTML, de HTTP como protocolo y del concepto de las URLs. Luego está Haakon Byung-Lee, que es el creador de CSS, y Brendan Eich, creador de JavaScript. Pero me gustaría que nos centrásemos en estos dos principales, ¿de acuerdo? En los dos primeros, porque estas dos personas trabajaron de forma conjunta. Tim Berners-Lee empezó en 1991 en el CERN. Intentó conceptualizar algo que nos permitiese indexar documentos, pero de forma global, crear una red que fuera global donde la información estuviera almacenada y pudiéramos acceder a ellas mediante pues, cibervínculos que nos conectaran a otros textos, etcétera, etcétera. Y en ese momento, cuando ocurrió esta increíble idea, estaba Haakon en 1995 dándose cuenta de que eso era revolucionario y decidió coger e irse al CERN a trabajar con él, a entender esa idea que había detrás de la web. Y hasta ese momento nosotros nos enfrentábamos a que, bueno, ¿qué era HTML?
Pues HTML al final iba a ser concebido como lo que luego se entendió como un Open Standard. Porque ni Tim Berners-Lee ni Hackon patentaron HTML, ni lo hizo el CERN. Se decidió que la web iba a ser abierta, que iba a ser para todo el mundo, que iba a ser open source. Y bajo estas premisas son las en las que nace el desarrollo front. Entonces, bueno, esto más o menos es como se vería el primer navegador, que es Mosaic, con un documento cualquiera. Si os fijáis, nosotros aquí no teníamos oportunidad más que de ver texto plano y de diferenciar los hipervínculos. Es en este punto en el que Hackon, el creador del CSS, dice, bueno, es que no hay forma de transmitir a esto ningún tipo de aspecto visual. O sea, yo lo único que puedo ver es texto, todo escrito de la misma forma, sin tipografía, sin fuente, y lo primero que se propone como approach es sustituir este texto por imágenes. Cojo a mis diseñadores y les digo, sustituye parte del texto que yo quiero que se vea bonito y pon una imagen. Pero eso, como conceptualmente, estaría rompiendo la idea que tenía la web, porque un navegador no puede entender una imagen. Entonces ya no podíamos indexar los documentos, ya no podíamos continuar con la idea de tener una red conectada. Entonces no valía. Y entonces en ese punto es en el que, basándose en las ideas que le había transmitido Tim Berners-Lee a Hackon, aparece CSS. Y bueno, muchos de vosotros entenderéis que el approach que le dio Hackon a esto es, voy a intentar crear un lenguaje pequeño, mínimo. La realidad es que no es un lenguaje. Es cierto, CSS no es un lenguaje de programación. No podemos hacer lo mismo que hacemos a nivel procedimental con Java o con C. No podemos hacer lo mismo con JavaScript, con CSS. Pero la idea en la que se fundamentó HTML, que sirvió para fundamentar CSS, es la misma. Que fuera universal a nivel de entendimiento. Todos sabemos lo que es un párrafo, una etiqueta P, aquí y en la China. Sencillo. Media independent y open standard para todos. Entonces, bueno, ya sabemos que el HTML va a formar la estructura de nuestro documento y hasta este punto ya teníamos lo que iba a ser la parte presentacional. CSS entra para añadir esa posibilidad de poner una capa estética a nuestra parte estructural que era HTML. Y bueno, pues nos habíamos dejado una parte importante de estos tres key figures que hemos mencionado, que es la parte de JavaScript. Entonces, bueno, la idea es que en 1995, donde nos habíamos quedado, el creador de JavaScript estaba en mayo, pues iniciando el verano y dijo, ¿qué puedo hacer? Y desarrolló en 10 días JavaScript, el lenguaje, el que pasaría a ser el lenguaje más utilizado en el mundo. Y bueno, todos sabemos lo que ocurre cuando tenemos prisas, cuando hacemos las cosas rápido. Entonces, bueno, os he dejado una imagen sobre algunas cosas interesantes que puede hacer JavaScript y que, claro, son súper comprensibles, ¿no? Si sumo un array vacío con otro array vacío, pues eso es normal que dé cadena vacía, ¿no? Es súper intuitivo. Y si ahora decido sumar un array vacío a un objeto, que me dé un array de objetos, ¿os parece también intuitivo? Yo en mi caso hubiera dicho pues o objeto vacío o array vacío, ¿no? Pero no, es array de object. Y luego si encima decido cambiar los órdenes, en vez de sumar un array vacío con un objeto vacío, ahora sumo un objeto vacío a un array, pues devuelvo 0. Pues este tipo de cosas es en las que ocurrían cuando se implementó JavaScript. Y en un principio se creía que este lenguaje iba a ser un rotundo fail, porque no soportaba ni siquiera integers, no podíamos definir ni siquiera números. Y sin embargo, por basarse en los ideales que tenía tanto HTML como CSS, pasó a ser el único lenguaje en la web, casi hasta el día de hoy, la única alternativa. Entonces, bueno, ya nos queda un poco claro que nos están diciendo que como desarrolladores de front a lo que nos vamos a dedicar es a programar HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Que realmente me voy a encargar de la parte visual, de ver los padding, los margin, ponerlo bonito. Entonces vamos a ver realmente qué es el front y si solamente se reduce a esto. Entonces, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Supuestamente nos vamos a dedicar
a mantener la parte con la que interacciona el usuario final, que es lo que se entiende como user interface. Entonces, nuestro curro podría ser algo así, ¿no? Cojo el diseño de mi maquetador, o sea, maquetador o UX UI designer, depende de la compañía en la que esté. El tío que me hace los diseños, el tío de gráfica, ¿vale? Y yo me voy a dedicar básicamente a meter HTML, CSS y, si acaso, algo de funcionalidad con JavaScript. Esto sería básicamente lo que creemos que a día de hoy es lo que se hace en el desarrollo front, ¿vale? Pero, sin embargo, la idea es que para que vosotros acabéis haciendo esto, esos diseños que os han pasado el UX UI designer tienen que haber pasado por un análisis real de lo que quiere hacer vuestro usuario final. Es decir, el diseñador tiene que haber entendido en qué se basa el producto. ¿Por qué estáis desarrollando la aplicación que estáis desarrollando? ¿Qué persigue esa aplicación? ¿Para qué se hace? ¿Cómo se va a interaccionar? Al final tiene que haber un estudio de lo que el usuario quiere hacer con esa aplicación. Y después eso se tiene que trasladar a los diseños. Para que eso ocurra van a aparecer dos roles fundamentales que van a trabajar con vosotros como front-end engineers, que son los que hemos nombrado ya, UX UI designers, y otro que no habíamos nombrado hasta ese momento, que es el ingeniero de usabilidad, el que realmente va a analizar cuán smooth es la interacción, o cuán suave o cuán sencilla es para el usuario, y si eso se va a transmitir en el objetivo que tenemos. Entonces, bueno, os preguntaréis, vale, ¿y esto que me estás diciendo, Steph, sigue sin afectarme a mí? Porque es lo que hace otro rol, que no es el mío. Yo sigo en el rol de frontend, me has dicho lo que hace el ingeniero de usabilidad, me has dicho lo que hace el UX UI designer. ¿Esto a mí en qué me afecta? Porque yo sigo recibiendo esos diseños y me dedico a implementarlos. Hasta ahí. Pues la realidad es que para que entiendas cómo hacen eso tus otros compañeros de equipo, al final, tienes que entender de forma transversal lo que ellos te van a acabar entregando, que son los diseños. Entonces, para entender los diseños, tienes que entender que esos diseños han pasado por diferentes procesos. Y esos procesos incluyen artefactos que se utilizan para llegar a ese proceso. Entonces, bueno, pues dos artefactos que os sonarán muchísimo cuando empecéis en este mundo es el Journey Map y el User Flow. Muchos de vosotros aquí habéis dado IPO o la recordaréis, y ahí se analiza realmente, ¿no? Son diagramas visuales, por ejemplo, el Journey Map, de cómo interacciona en un flujo de usuario normal nuestro usuario target, ¿vale? Y los User Flow, bueno, pues son mapas que describen cómo navegar en esa aplicación. Utilizando esos dos artefactos, los dos roles que hemos mencionado acaban creando esto, que son los diseños que nosotros utilizamos. Pero si habéis visto, en este punto necesitamos entender por qué sustituir el desarrollador front por una IA que me hace el scaffold de mi web todavía no lo hemos respondido. Hemos respondido lo que hacen otros, por qué es relevante, en qué se basan, pero todavía no hemos respondido por qué nosotros somos relevantes en un equipo. Entonces, bueno, para intentar responder eso, nosotros tenemos que entender en qué fases del proceso de desarrollo del producto estamos involucrados. Esa es la única forma en la que tenemos para entender que realmente nuestro rol como front-end engineers tiene sentido, no lo puede hacer una IA. Porque una IA te puede crear la parte visual súper bonita, siguiendo un diseño súper limpio y puede parecer en un inicio muy fluido, pero realmente el aporte de valor de un ingeniero de front está en que en cada fase está presente, aporta valor y se tiene que cargar de ciertas cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros viene negocio y te dice voy a crear esta nueva aplicación, voy a crear este nuevo producto, hay un equipo que todavía no habíamos mencionado que es la gente de producto, los product managers, la gente que desarrolla producto. Esa gente se reúne con la gente de negocio y dice, vale, vamos a lanzar esta nueva aplicación, Netflix, por ejemplo, cuando se conceptualizó. Basándonos en ese ejemplo, entendemos que lo que queremos poner es contenido multimedia para que los usuarios puedan reproducirlo. Sería, por ejemplo, el ideal que persigue negocio. Pero el cómo se va a hacer eso y de qué forma se va a hacer, lo describe la gente de producto. Ellos son los que nos dicen
qué es lo que quiere hacer nuestro producto a nivel tecnológico, qué es lo que persigue, cuáles son sus objetivos. Y de esa fase de entender qué es lo que persigue nuestro producto, nosotros, como ingenieros front, tenemos que sacar lo que os sonará, obviamente, son los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Porque eso es lo que nosotros nos vamos a llevar con nosotros a la hora de desarrollar e irnos a la siguiente fase. Es decir, los de producto ya han conceptualizado qué queremos hacer. ¿Y quién es el siguiente que entra? Pues los ingenieros de usabilidad y los de diseño, que tienen que plasmar esos deseos en una interfaz gráfica. Y aquí volvemos a entrar nosotros otra vez, porque una vez que hemos entendido los requisitos, tenemos que analizar los diseños que nos da el UX, porque lo sabéis y os lo podéis imaginar. Se pegan unas fumadas increíbles, hablando en plata. Piensan que podemos hacer de todo, que todo tiene sentido y que mientras sea bonito, pues hay que implementarlo. Pero la realidad es que no. Ahí es donde entráis vosotros, porque ellos os van a dar un style guides y un design system, es decir, pues te voy a decir todos los tipos de tipografía que tenemos en la aplicación y todos los colores que utilizamos. Y esta es la paleta de colores y estos son los iconos. Vale. Y luego las vistas. Esas vistas tienen que hacer caso o tienen que estar validadas respecto de los requisitos funcionales que he sacado yo y de los no funcionales. Tienen que tener sentido, porque si no tiene sentido yo tengo que sentarme contigo y decirte que hay que volver atrás. Porque este diseño no está validando lo que producto quiere de mí. ¿Vale? Entonces, después de eso, imaginemos que tenemos suerte y nuestro diseñador nos ha dado unos diseños que podemos utilizar. Empezamos a desarrollar y nos saltamos la siguiente fase. Esto aquí es donde vamos a tener que darnos cuenta que si no somos conscientes de lo importante que es la siguiente fase, vamos a tener que iterar en un loop continuo entre la penúltima y la última fase todo el rato. ¿Vale? Porque nosotros lo que tenemos que hacer en ese momento es acordarnos que somos un bridge, que somos como un nexo entre el mundo visual, el mundo de negocio, el mundo de producto y el mundo tecnológico. Porque tenemos unos compañeros que son los de back, que son los que van a definir la API que vamos a utilizar, cómo van a ser los datos. Oye, mira, te voy a devolver un JSON que tiene un objeto, que tiene otro objeto, que tiene otro objeto, y lo pongo así porque para mí es mejor, porque... Y tú no entiendes nada, pero a ti al final lo único que te hace falta es saber cómo acceder a esa información, porque tú la tienes que renderizar. Si no entiendes al debug, si no entiendes cómo ha especificado una API, que lo habéis dado también en la carrera, y todavía quizá no entendíais por qué teníais que entender una API, cómo está definida, es aquí donde tenéis que usar ese conocimiento. En analizar la API que os ha dado el debug. Ver si está bien estipulada, si los datos están bien estructurados, si tiene sentido. Que, por ejemplo, cuando yo te pida las cuentas de un usuario en un banco, pues me des los datos que me estás dando. Lo mismo me faltan datos. ¿Vale? Y muy probablemente vuestro ingeniero de back lo ha hecho muy bien, porque ya sabemos que lo que dicen, ¿no? Que los de back siempre son más listos que los de front. Pero bueno, en ese caso, igualmente, aunque sea más listo que nosotros tenemos que someter a un análisis las especificaciones que nos da el back. Tenemos que entenderlas, porque así nosotros entenderemos la parte lógica de nuestro curro, porque nuestro curro no solamente es hacerlo bonito y hacerlo funcional para el usuario, nuestro trabajo es optimizar también mucha parte lógica. Y esa optimización viene aquí, en cómo recogemos los datos y cómo lo mapeamos en nuestra parte visual. Porque una cosa es lo que yo tengo que recoger, que viene en un formato horrible, y lo que yo tengo que pintar. Ese mapeo entre lo que me viene y lo que yo tengo que pintar es la lógica y es lo que hay que optimizar. Y es vuestro curro, ver cómo vais a acceder a esa información y todos los algoritmos de optimización que habéis dado, pues los tenéis que usar aquí. Y una vez que ya habéis analizado las especificaciones del back, es cuando realmente empezáis a implementar. Y muy probablemente todo esto era algo desconocido. Nosotros directamente nos ponemos a programar la parte visual. Y en esa programación de la parte visual es donde tenéis que hacer la mayor carga de vuestro trabajo, pero no la única. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde vais a tener que decir, bueno, ¿cómo optimizo lo que estoy haciendo? ¿Qué framework voy a utilizar? ¿Es mejor React que Vue? ¿Utilizo Angular? ¿Utilizo Web Components? ¿No? ¿Almaceno el estado de mi aplicación? ¿Vale? Esa optimización, toda esa parte de cómo optimizo el rendimiento de mi aplicación, la hacéis vosotros en la parte técnica. ¿Cómo cargo las imágenes? ¿Hago un lazy loading? ¿Qué voy a hacer? Porque obviamente tiene que ser pixel perfect
porque os lo pide la gente de diseño, pero al mismo tiempo cargar tanta cantidad de transiciones. Imaginar la aplicación más bonita que veáis. No tiene que ser las de banca, porque las de banca son terribles, pero la aplicación más bonita que utilicéis tiene que tener una carga que mínimamente sea asumible para vosotros, porque si no, no la vais a usar. Y luego, pues bueno, tiene que ser responsive, obviamente, porque si no, si lo uso en el iPad y en el móvil y se ven cosas distintas y no tiene sentido, pues fuera. Y obviamente tiene que ser accesible. Entonces, bueno, ya hemos entendido en qué partes del proceso estamos presentes, entonces realmente entendemos ya, podemos responder ya a por qué se necesita un ingeniero front en el equipo. Pues bueno, hemos ido viendo todas las partes en las que estamos involucrados, pero quizá no hemos visto la foto entera, la foto global de lo que hay realmente cuando desarrollamos producto. Cuando desarrollamos producto vamos a tener, como hemos mencionado, a la gente de negocio diciéndonos para qué estamos haciendo el producto que estamos haciendo y con qué visión la compañía lo quiere hacer. Y bueno, pues son ellos los que definen el business vision y el business strategy. Pero esta gente tiene que estar perfectamente engranada y en una perfecta armonía con la gente de producto, como hemos mencionado anteriormente, porque son ellos los que recogen la visión de negocio y al final dicen, bueno, yo sé lo que negocio espera con este producto, ahora soy yo quien decide cómo lo hacemos. Soy yo el que decide, pues bueno, en Netflix prefiero que cuando un usuario entra pueda recordar dónde dejó el capítulo, porque eso va a ser mucho más intuitivo para mi usuario. O prefiero que cada vez que haya visto algo genere una lista de recientemente visto, para que sea lo primero que acceda cuando entre en la aplicación. Entonces, bueno, todas esas decisiones es el análisis de producto que hace la gente de producto, que es Product Development and Product Strategy. Strategy es cómo lo vamos a hacer al final, cómo vamos a romper el mercado, vamos a hacer benchmarks, vamos a analizar nuestra competición, cómo lo hace este, yo lo voy a hacer diferente. Eso es el Product Strategy. Y una vez que negocio le pasa el testigo a producto, entran nuestros compañeros de UX, UI y Usability. Y entonces ellos son los que nos van a dar básicamente las vistas, podríamos traducirlo, pero ya hemos visto que ellos al final tienen que hacer un montón de análisis también de nuestro usuario. Y después entramos nosotros en el equipo de tecnología. Nosotros somos parte del equipo tecnológico, el que va a decir las especificaciones que va a tener nuestro sistema, cómo vamos a garantizar que escalemos, cómo vamos a garantizar que crezcamos, cuáles son los requisitos técnicos y vamos a generar lo que a muchos de vosotros ya os pueda sonar, el Product Backlog, las historias de usuario y bueno, Proof of Concepts, es decir, pequeñas ideas de técnicas de cómo podemos sacar un MVP sin sacarlo, es decir, no vamos a hacer un MVP, pero vamos a hacer una prueba de concepto, vamos a intentar ver qué podemos hacer primero antes de sacar esto al mercado. Utilizando Vue y otra utilizando React, vamos a analizar las métricas de rendimiento, ¿vale? Y lo hacemos mediante pruebas de concepto. Y bueno, después de haber entendido todos los agentes que colaboran con nosotros, todas las partes en las que nosotros estamos presentes, se nos queda una pieza, que es la accesibilidad. Realmente porque os digo que la accesibilidad es una parte fundamental del desarrollo. Muchas veces cuando nosotros desarrollamos front, la gente piensa que accesibilidad es, bueno, el contraste entre color de fondo y color del texto, que tenga un tamaño adecuado. Básico, ¿no? Que las imágenes tengan un texto en el alt. Nos suena, ya está, es lo que entendemos como accesibilidad. Cuando realmente lo que me interesa que pensemos es que nosotros habíamos hablado de cómo se había conceptualizado el front. El front quería, cuando se inventó la web, llegar a todo el mundo. Daba igual el tipo de usuario que fueras. Entonces, realmente, no diseñar basados en accesibilidad es literalmente saltarse el primer step, porque nos estamos saltando el análisis de usuarios con características diferentes a las normativas. Gente que no ve todos los colores, gente que no escucha, quizá gente a la que los destellos le molestan. No tener en cuenta esos usuarios sería faltar al primer criterio con el que se ideó la web. Entonces, bueno, básicamente, ¿por qué esto importa?
pues lo que os he comentado, porque al final vamos a analizar qué tipos de usuarios, vamos a tener una percepción más amplia de cuál es la realidad de los usuarios que hay ahí fuera y qué demandan. Es muy interesante. Al final vamos a poder promover la usabilidad universal y, bueno, adquirir como desarrolladores vuestra responsabilidad. Creo que es una cosa que ahora, con todo lo que está pasando, ¿no?, con Elon Musk, Tesla y todo esto, estamos olvidando un poco que es nuestra responsabilidad como desarrolladores. Es vuestro trabajo salir fuera y hacer de lo que vayáis a crear una herramienta que mejore el lugar que habéis dejado previamente, lo que había antes de vosotros. Ese es vuestro trabajo. Y olvidarse de esa parte es olvidarse de una parte crucial. Así que bueno, realmente me interesa también que para los que seáis un poco más escépticos y digáis, bueno, está súper bien intentar garantizar el acceso a todo el mundo, pero ¿esto realmente tiene algún tipo de repercusión mayor en mi diseño? Yo como diseñador de front soy mejor si diseño accesible, garantizo algo más aparte de que una persona que no ve bien del todo pueda utilizar mi aplicación. Pues bueno, la idea es que realmente hay muchos estudios que hablan de que si tú diseñas orientado a ser accesible, vas a mejorar el nivel de satisfacción general porque estás cubriendo más casos, tan sencillo como eso. Estás cubriendo todavía más casos de los que ya habías cubierto y estás permitiendo que la interacción con el usuario sea mejor para cualquier usuario, con lo cual pues es bastante obvio que la satisfacción a nivel general aumenta. Y bueno, luego al analizar más usuarios, como un corolario casi, podemos entender que vamos a tener más rapidez y mejor adaptación a entender cómo interactúan nuestros usuarios con nuestra aplicación. Así que bueno, ahora me gustaría, una vez que ya hemos entendido cuál es nuestro rol como fronts, con quién trabajamos, cómo lo hacemos, etcétera, entender cuál es la magnitud de lo que hacemos. Pues bueno, vamos a utilizar un caso real, que es el caso de Pinterest. Quizá alguno de vosotros lo ha utilizado. Y bueno, el problema inicial es que ellos habían analizado que al tener una carga tan increíble de contenido multimedia, porque básicamente se reduce a fotos, había un problema muy amplio y muy generalizado en la queja continua con ese tiempo de carga, no había optimización en la parte front y sabían que intentando optimizar esta parte, la experiencia de usuario a nivel global mejoraría. Entonces, bueno, ¿cómo hicieron los ingenieros de front esta mejora? Porque realmente la responsabilidad les llegó a ellos. Oye, mira, hemos notado que nuestro usuario no está conforme con cómo funciona nuestra aplicación, somos muy lentos, tardamos mucho y básicamente hemos localizado el error en la parte frontal. Así que te tienes que poner a currar. Pues bueno, se hizo auditorías para encontrar en qué parte de la arquitectura de front estaba el problema. Se hizo una optimización. Obviamente aquí entra JavaScript, porque como muchos os habréis esperado, en la parte de frontal podemos elegir frameworks y podemos elegir hacer la arquitectura robusta y no repetirnos y utilizar código reusable. Entonces, básicamente es donde nacen la idea de los web components. Todas las partes que vayamos haciendo en el layout pueden ser reutilizadas. Y esa reutilización es lo que nos permite ser más dinámicos y ser más rápidos en la carga. Básicamente se implementó luego lazy loading para las imágenes y se utilizaron estrategias de cacheo para tener parte ya de la información que estamos renderizando traída previamente. La pido una vez, la cacheo y ya no la vuelvo a necesitar si el usuario va hacia atrás cuando scrollea en el feed, sino que ya la tengo y la vuelvo a utilizar sin necesidad de pedírsela al servidor de nuevo. Y bueno, intentando escalar la arquitectura. Vuestros diseños siempre tienen que ser escalables, intentar que si mañana el nivel de usuarios que tenéis en vuestra aplicación crece, pues vuestra aplicación no se rompa. Es básicamente vuestro curro. Así que bueno, ¿en qué se transformó eso? Pues en una mejora del tráfico del 15%. Lo que quiero decir con esto es que vuestro trabajo es crítico, es fundamental. No solamente estáis poniendo unos botones bonitos, no solamente estáis poniendo un poco de CSS, estáis haciendo algo que realmente a nivel de negocio y de métricas es increíble. Así que bueno, me gustaría contaros ahora, para intentar finalizar, qué es lo que yo busco o buscaría
Si fuera un junior front-end engineer ahí fuera, y es básicamente trabajar en un espacio en el que me garanticen la posibilidad de entender lo que estoy haciendo. Que no me pidan, oye, para mañana necesitamos estos diseños, sino que me permitan entender e interactuar con diferentes áreas de conocimiento dentro de mi compañía, que me permitan crecer, que me permitan entender el producto que estoy desarrollando. Y para eso, pues bueno, en mi caso concreto, después de trabajar en compañías que, bueno, se han dedicado prácticamente a la experiencia de usuario, como pueda ser Iberia, el BBVA, aterricé aquí en Sitaso y bueno, me garantizaron desde el principio que yo podía crecer en esas áreas. Y al final, lo que suele ocurrir con la gente que está trabajando en front es que pivota entre muchas áreas de conocimiento. Al final nos vamos integrando mucho con la gente de producto, con la gente de negocio y luego, pues bueno, en la parte técnica siempre vamos a estar ahí nosotros. Así que no sé si alguien más quisiera hacer luego preguntas concretas sobre lo que es necesario buscar cuando te vas a un equipo en el front, pero estas son mis recomendaciones, que al final estéis en un espacio que es seguro para vosotros y para vuestro crecimiento. Y con esto quisiera introducir a mi compañero para que también os cuente qué es lo que vio él cuando entró en Sitaso. Vale, pues me voy a poner ya un poco más cómodo porque toda la parte de contenido de la charla, pues ya la ha hecho toda. Entonces yo, como el año pasado estaba ahí, pues voy a intentar daros una visión un poquito más cercana sobre por qué estoy yo aquí, porque yo no soy front. Yo antes no me gustaba el front, la verdad. Yo vengo de especializarme en Machine Learning e Inteligencia Artificial y estoy en Sitaso y estoy haciendo front. Entonces, pues muchos diréis, yo diría, vale, pues te toca hacer front y no es que me haya tocado hacer front y no solo hago front. La verdad que lo que me ha traído a hablaros hoy aquí, así un poco de manera un poco más cercana, es que yo en la empresa en la que estoy, si quiero hacer inteligencia artificial, pues obviamente hay un proyecto que hay que hacer y hay que hacer front, pero también estoy haciendo inteligencia artificial. Tenemos varios programas de investigación y tenemos gente muy buena en Alemania con la que estoy haciendo inteligencia artificial y que me está ayudando a crecer un montón. Y si estuviera ahí, pues hay varias cosas de esta empresa que me gustaría saber, porque yo he estado unos cuantos meses buscando trabajo después de salir de aquí y he hecho más de 150 candidaturas. Entonces, cuando sales de aquí, como no tienes experiencia, puedes seguir tirando las prácticas, pero aún así es relativamente complicado encontrar un sitio de lo que tú haces. Pero lo que sí me gustaría transmitiros es que encontréis un sitio donde realmente estés a gusto. O sea, yo cuando llego a mi trabajo por la mañana, no, me toca coger el autobús porque yo no vivo en Madrid. Y cuando llego y miro el reloj y digo, casi las 9. Y veo a la gente al lado que va con su traje, estresada, sale corriendo del bus, sube corriendo las escaleras. Yo cojo y digo, bueno, si no llego a las 9, llego a las 9:15. Que tengo un horario flexible de entrada y no me preocupo de eso. Luego, obviamente, pues se sale un poco más tarde, pero no pasa nada. O, por ejemplo, cuando no tengo ni idea, porque nunca he hecho front, y tengo que girarme y preguntarle, le digo, oye, Juan, que mi mentor es un tío muy majete, que no tengo ni idea de esto. Pues tengo un tío que no es mi jefe, que no apunta a un TIC en mi evaluación de rendimiento, que viene y me dice, oye, pues tío, mira, puedes hacer tal, no sé qué. Y ya que estás, pues aprovecho y te pregunto, oye, ¿tú me puedes echar una mano en esto, tal, no sé qué, de la comunidad de IA que estamos haciendo? Sí, y realmente, bueno, Steph está técnicamente, no sé si 11 o 12 niveles técnicos por encima mío. Y la verdad que me llevo súper bien con ella y es súper cercano, que yo creo que es eso que no se encuentra en otros lados. Aparte de que, bueno, o sea, siempre interesa, ¿no? Como somos una empresa alemana, hay un pequeño ajuste en nuestro sueldo para hacer que sea más parecido al de Alemania, que es cuando veo que ya la gente pues empieza a mirar otra vez aquí para el escenario. Pero bueno, o sea, al final, mira, podéis encontrar un montón de empresas, habrá empresas que contratan sobre todo para tener un tiempo, tener becario, o a lo mejor funcionas un tiempo y luego dejan de quererte la empresa.
o que tienes que estar un montón de horas. Yo lo que puedo decir es que los alemanes se han portado súper bien conmigo. La gente aquí de España es bestial. O sea, sí es verdad que no es una empresa en la que creo que todo el mundo entre de cabeza, porque para tener este ambiente que tenemos, la verdad que los filtros son duros. Pero sobre todo quiero destacar también algo muy positivo, de lo que también fue parte hace poquito, que es el proceso de selección. Generalmente, cuando vayáis a mandar o queréis cambiar de trabajo o queréis mandar el currículum, lo primero que hace la empresa que lo recibe es pasárselo a una máquina, se llaman ATS, y se lee vuestro currículum y muchas veces lo descarta. Aquí desde el primer momento tú tienes una entrevista con un chico que lo que quiere conocerte es a ti como persona, porque yo soy un ingeniero de inteligencia artificial y estoy haciendo front. Y estoy haciendo front porque no importa solo que sea un ingeniero de inteligencia artificial, importa realmente la persona que eres. Obviamente no vas a salir de aquí con 10 años de experiencia. Es que vais a ver muchas ofertas de no, se busca un ingeniero de inteligencia artificial que lleve 20 años de expertise en ChatGPT. Vale, tío, salió hace 3 años. Entonces, ya os digo, vais a tener que buscar entre un montón de cosas. Mi consejo como persona que salí de aquí el año pasado es buscar un sitio donde vayas a estar tan a gusto como yo. Un sitio en el que se adapte, porque una de las mejores cosas que tiene esta profesión, y que yo cuando hablo con mis amigos que hacen otras cosas no tienen, es la posibilidad de vivir bien. Y cuando vives bien, yo llego al final del mes y yo no estoy acordándome, pues cobro más que pues cobro menos o tal. Tampoco me quejo en ese sentido, la verdad. Pero yo digo, este tío estaba estresado aquí, este no se puede ir fuera de España porque tal, este tiene que aguantar a tal cliente pesado que no sé qué. Yo llego tranquilamente a un labor de informático, aprendo cada día más y sobre todo estoy con gente con la que estoy muy a gusto. Entonces, ya sea sobre esto o sobre la parte de front de Steph, vamos a dar un tiempecito. Bueno, ahí tenéis mi correo, mi LinkedIn que va en el QR. Si me queréis escribir o agregarme aunque no me queráis escribir, simplemente por tenerme por si acaso algún día os da, podéis hacerlo y os voy a dejar ahora también el de la compañía y cualquier duda, pregunta que tengáis, ya os digo, más sobre el tema que de frontend, que es el que hemos estado tratando. Más de un poquito, oye, mira qué hago, que estoy más perdido que nada cuando salga de aquí. O yo qué sé, un gracias porque ha sido la mejor charla que vamos a escuchar en todo el try. Pues sentiros libres y podéis preguntarla ahora. Muchas gracias, chicos. Pues nada, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta que hacerles, ya que están por aquí? ¿No parece? Pues nada, deciros que ahora es el horario de comida, ¿vale? Tenéis libertad para ir a comer y que la cafetería, bueno, va a estar abierta más o menos hasta las 3:30. Os recomendamos comer ahora porque después estaría muy recomendable que vengáis a la feria de empleo, ¿vale? Que va a estar también abierta y van a estar todas las empresas y os enteraréis más de primera mano. Podéis hablar con ellos cara a cara en el stand seguramente. Así que nada, espero que os haya gustado mucho la ponencia y nos vemos luego si venís a la mesa redonda, que va a estar muy interesante. Adiós.